Debería haber visto las señales. Los pequeños comentarios. Las sonrisas forzadas. La manera en que los padres de Ryan siempre me hicieron sentir como si fuera algo pasajero, una fase en la vida de su hijo. Pero el amor te vuelve ciego, y yo quería creer que al fin me habían aceptado. Conocí a Ryan hace 5 años y, a pesar de venir de mundos muy distintos, nos enamoramos rápido y con intensidad. Su familia era adinerada, de esas del linaje antiguo, con un apellido que imponía respeto en nuestra ciudad. Yo, en cambio, crecí en un pequeño apartamento con una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para poner comida en la mesa. Ryan siempre decía que el dinero y el estatus no le importaban, y cuando me propuso matrimonio, le creí. Sus padres, sin embargo, pensaban diferente. En nuestra cena de compromiso, su madre, Evelyn, me llevó aparte, y con una sonrisa educada pero helada, me dijo: «Espero que entiendas la importancia de mantener intacto el legado de nuestra familia». En ese momento no comprendí lo que quería decir. Después de casarnos, las cosas parecían estar bien, al menos en apariencia. Sus padres no eran particularmente cariñosos, pero tampoco abiertamente hostiles. Sin embargo, nunca me incluyeron del todo en las conversaciones familiares, y a menudo me sentía más como un accesorio de Ryan que como su pareja. Pero lo dejé pasar porque Ryan estaba de mi lado, y pensé que el amor sería suficiente. Hasta que quedé embarazada. Ahí todo cambió. De repente, sus padres estaban en todas partes, ofreciéndonos ayuda económica, llamándome constantemente, llenándome de regalos. Pagaron mis consultas médicas, organizaron un baby shower extravagante e incluso nos regalaron unas vacaciones de lujo antes del nacimiento del bebé. Me sentí conmovida. Pensé, tal vez ahora sí me ven como parte de la familia. Pero entonces, unas semanas antes de mi fecha de parto, el padre de Ryan, Charles, dejó caer un comentario durante la cena. Es inteligente dejar todos los asuntos legales en orden antes de que llegue el bebé. Solo por precaución, claro. Lo miré, confundida. Luego miré a Ryan. Él asintió con tranquilidad. Sí, amor. Es solo una formalidad. Nada importante, solo un acuerdo posnupcial para protegernos a los dos en caso de que algo pase. Dudé. Nunca habíamos firmado un acuerdo prenupcial. Ryan siempre había dicho que el dinero no le importaba. ¿Por qué ahora? Es algo estándar, insistió su padre, deslizando un grueso fajo de papeles sobre la mesa. No cambia nada, solo deja las cosas claras. Eso es algo que querrías, ¿verdad? Todos me miraban. Ryan. Su padre. Su madre, sonriendo como si ya supiera cuál sería mi respuesta. Yo tenía 8 meses de embarazo. Estaba cansada, hinchada y confiaba plenamente en mi esposo. Pasé las páginas por encima, demasiado agotada para entender todo el lenguaje legal. Y firmé. Ese momento todavía me persigue. Porque no me di cuenta de que acababa de firmar la sentencia de mi futuro. La pesadilla no comenzó de inmediato. Durante el primer año después del nacimiento de mi hijo, Theo, la vida parecía normal. O al menos, eso creía yo. Ryan seguía siendo un esposo cariñoso, un padre presente, y a pesar de su trabajo demandante, siempre encontraba tiempo para nosotros. Sus padres seguían siendo ellos mismos, un poco fríos, un poco condescendientes, pero adoraban a Theo, así que preferí callarme. Y entonces, de la nada, Ryan cambió. Empezó con las noches fuera de casa. De repente, tenía emergencias de trabajo que lo retenían hasta las 2 o 3 de la mañana. Dejó de ser cariñoso, apenas me hablaba si no era sobre Theo y empezó a dormir en la habitación de invitados, diciendo que estaba demasiado agotado para la intimidad. Intenté todo, cenas románticas, conversaciones profundas, incluso terapia de pareja. Pero nada funcionó. Ryan se alejaba más y más, y yo no entendía por qué. Hasta que encontré el recibo. Un hotel en la ciudad. Una suite de lujo reservada a nombre de Ryan, para 2 personas. Las manos me temblaban mientras revisaba la página web del hotel. Esa suite costaba más por noche de lo que yo ganaba en un mes antes de convertirme en ama de casa. Lo confronté en cuanto cruzó la puerta. ¿Con quién estabas? Le mostré el recibo.
Ryan ni siquiera pestañeó. No es lo que piensas. Pero el hecho de que no lo negara me dijo todo lo que necesitaba saber. Sentí que me ahogaba. ¿Me estás engañando? Mi voz se quebró. Él suspiró, como si yo le estuviera fastidiando. Es complicado. No. No era complicado. Era simple. Era un mentiroso. Un infiel. Y yo había desperdiciado años de mi vida en un hombre que ni siquiera tenía la decencia de fingir estar arrepentido. Vi rojo. Voy a llevarme a Theo y me voy de aquí. Fue entonces cuando Ryan sonrió de lado. Puedes irte. Pero Theo se queda conmigo. La sangre se me heló. ¿Perdón? Ryan caminó hacia la cocina con toda la calma del mundo y se sirvió un trago, como si no estuviéramos en medio de una guerra. Tú firmaste un acuerdo posnupcial, ¿recuerdas? Dice que, en caso de separación, mi familia retiene la custodia principal. ¿Aceptaste los términos? Sentí que las piernas me fallaban. Eso no es posible. Pero lo era. Corrí a buscar los papeles que, en mi ingenuidad, había firmado cuando estaba embarazada. Las manos me temblaban al pasar las páginas, la vista borrosa por las lágrimas que amenazaban con caer. Y entonces lo vi. Una cláusula de custodia. Escondida entre párrafos de jerga legal, redactada de una forma que jamás habría notado a menos que tuviera un título en derecho. Había firmado la renuncia a mis propios derechos sobre mi hijo. El estómago se me revolvió. Me engañaste, susurré. Ryan tomó un sorbo de su trago, completamente imperturbable. No, simplemente no leíste la letra pequeña. Quise vomitar. Su familia había planeado esto desde el principio. Nunca me quisieron en su linaje. Solo querían a mi hijo. Tenía dos opciones: irme con las manos vacías o enfrentarme en una batalla legal contra una familia con dinero y conexiones ilimitadas. Pero hay algo que ellos no saben de mí. Antes fui ingenua, sí. Pero no soy débil. Si quieren una guerra, la tendrán. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión arrogante de Ryan, escuchaba su voz condescendiente. Simplemente no leíste la letra pequeña. Estaba atrapada. Legalmente, financieramente, en todos los sentidos. Si me iba, lo perdía todo: dinero, hogar y, lo peor de todo, la custodia asegurada de Theo. Pero Ryan y su familia subestimaron algo muy importante sobre mí. No me derrumbo sin pelear. A la mañana siguiente, llamé al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Mi voz temblaba entre la rabia y la desesperación mientras le contaba toda la historia. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Este es uno de los acuerdos posnupciales más manipuladores que he visto, dijo finalmente. Pero no entres en pánico. Siempre hay una salida. Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí. ¿Cómo? Primero, necesitamos algo con que negociar. Algo que demuestre que ha actuado de mala fe. A un juez no le gustará eso. Sabía exactamente por dónde empezar. Ryan se había vuelto descuidado. Ni siquiera intentaba ocultar su aventura. Su teléfono no paraba de vibrar, y siempre encontraba una excusa para salir a tomar llamadas de trabajo que lo dejaban sonriendo como un adolescente enamorado. Esa noche, mientras se duchaba, tomé su teléfono. Sabía la contraseña, fue lo bastante estúpido como para usar nuestra fecha de aniversario. Me tomó menos de un minuto encontrar los mensajes. Ryan, ojalá pudiera despertar a tu lado. Número desconocido, pronto, amor. Ella ya no será un problema por mucho tiempo. Sentí la sangre volverse hielo en mis venas. No era solo una infidelidad. Era premeditado. Estaban planeando deshacerse de mí. Rápidamente hice capturas de pantalla y me las envié a mí misma. Luego, coloqué su teléfono exactamente donde lo había encontrado. Ahora tenía pruebas. Pero necesitaba más. A la mañana siguiente, mencioné casualmente que quería hablar sobre el postnup. Ryan sonrió con suficiencia. ¿Por qué? ¿Por fin te diste cuenta de que cometiste un error? Me mordí la lengua y forcé una sonrisa. Solo quiero entenderlo bien.
¿Podemos repasarlo esta noche? Aceptó, ansioso por presumir. Esa noche, puse mi teléfono a grabar y lo deslicé bajo la mesa antes de empezar a hablar. Ryan se explayó, presumiendo sobre cómo los abogados de su familia habían diseñado el acuerdo para que fuera a prueba de todo, como sabía que Joe firmaría lo que fuera porque estaba embarazada y confiaba en él. Fuiste estúpida, amor, se rió. Básicamente me entregaste a Theo en bandeja de plata. Mis padres sabían exactamente cómo manipularte. El estómago se me revolvió, pero mantuve el rostro impasible. Tenía todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado y le entregué las capturas de pantalla y la grabación. Él escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada palabra de Ryan. Esto lo cambia todo. Ryan y su familia habían cometido fraude. Me habían engañado deliberadamente para que firmara un acuerdo injusto. Y los tribunales odian cuando una de las partes actúa de mala fe, especialmente cuando hay un niño de por medio. Con estas pruebas, podemos argumentar que el postnup debe ser anulado por completo. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Destrúyelos. Ryan no tenía idea de lo que se le venía encima. 2 semanas después, le entregaron los papeles del divorcio. Su arrogancia desapareció en cuanto leyó las acusaciones: fraude, infidelidad, coerción y manipulación de la custodia. Pero el golpe real llegó después. Mi abogado presentó una petición de emergencia para invalidar el postnup y congelar nuestros bienes conjuntos. Hasta que el tribunal tomara una decisión, Ryan no podía tocar ni un centavo. Esa noche, entró furioso a la casa. ¿Tú crees que puedes hacerme esto? Crucé los brazos. Tú te lo hiciste a ti mismo. Su rostro se desfiguró de rabia, pero ya no tenía el control. Lo tenía yo. Al día siguiente, Ryan se fue. No para siempre, todavía no, pero hizo su maleta, azotó la puerta y desapareció por 3 días. Seguramente sus padres le dijeron que se calmara, que dejara que los abogados se encargaran. Me los imaginé en su mansión, bebiendo vino caro, riéndose de la idea de que yo pensara que podía ganar. Pero lo que no sabían era lo que tenía planeado. Porque no solo iba a ganar. Iba a destruirlos. Mi abogado no tuvo piedad. No solo fue tras Ryan, fue tras toda su familia. Primero, investigamos la verdadera razón por la que querían tanto a Theo. No era solo por el legado familiar. Era por dinero. Los padres de Ryan habían creado un fideicomiso de varios millones para su futuro nieto. Y aquí estaba el detalle: solo el tutor legal podía controlarlo. Si yo quedaba fuera de la ecuación, el dinero seguía en sus manos. Por eso me engañaron con el postnup. No querían a Theo porque lo amaban. Lo querían porque era su seguridad financiera. Asqueroso. Y lo peor estaba por venir. Mi abogado descubrió que la familia de Ryan ya había hecho esto antes. El hermano mayor de Ryan había estado casado antes que yo. Su esposa, Lauren, había desaparecido misteriosamente después del divorcio. Cuando logré contactarla, entendí por qué. Me destruyeron, me dijo al teléfono, su voz temblando. Se llevaron a mi hija. Convencieron al juez de que yo era inestable, y usaron su dinero para hundirme en deudas legales. No tuve otra opción más que alejarme. Sentí náuseas. Esto no era solo sobre mí, era un patrón. Un legado familiar de arrebatarle los hijos a las mujeres para mantener su fortuna dentro de su linaje. Grabé cada palabra de la historia de Lauren. Luego, se la envié a mi abogado. Vamos a hacer esto público, le dije. Y lo hicimos. No solo luché contra Ryan en la corte. También lo destruí en la opinión pública. Mi abogado filtró todo: el postnup fraudulento, el fideicomiso oculto, la historia de la hija que le robaron a Lauren. Le entregamos las grabaciones a un periodista de investigación reconocido, y en cuestión de días, la historia explotó en las redes sociales. El titular: familia adinerada atrapada manipulando mujeres para que renuncien a la custodia de sus hijos, por dinero. Estaba en todas partes. Los padres de Ryan intentaron comprar el silencio de los medios, pero era demasiado tarde. Los noticieros comenzaron a cubrir la historia. La gente empezó a indagar en su pasado y salieron a la luz más negocios turbios.
De repente, la familia, que antes tenía una reputación impecable, estaba en ruinas. ¿Y Ryan? Lo despidieron de su trabajo. Su empresa no quería verse involucrada en semejante escándalo. Su padre renunció a su cargo en el consejo de una importante corporación. Su madre fue expulsada de su exclusivo círculo social. Pasaron años construyendo su imperio. Y en menos de un mes, lo reduje a cenizas. Ryan intentó contraatacar. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, pero no fue suficiente. El juez destrozó el postnup, declarándolo fraudulento y coercitivo. No solo obtuve la custodia total de Theo, sino que Ryan fue condenado a pagarme pensión alimenticia y manutención infantil, una suma enorme, considerando la fortuna de su familia. ¿La cereza del pastel? El tribunal prohibió que sus padres tuvieran visitas no supervisadas con Theo. Lo perdieron todo. Ryan se quedó sin nada. Su reputación. Destruida. Su empleo. Perdido. Su apellido. Manchado para siempre. Una noche, apareció en la puerta de mi casa. Parecía patético, desaliñado, desesperado, una sombra del hombre arrogante que solía sonreír con superioridad desde el otro lado de la mesa. Por favor, suplicó. Lo perdí todo. Solo quiero ver a Theo. Lo miré durante un largo momento. Y entonces, por fin, dije las palabras que había esperado meses para decir. Simplemente no leíste la letra pequeña. Y le cerré la puerta en la cara. Pero Ryan no había terminado de arrastrarse de vuelta a mi vida. Después del fallo del tribunal, entró en modo de control de daños. Su familia había perdido su poder, pero él todavía tenía un arma, la manipulación. Al principio, intentó el papel del ex arrepentido. Se presentó sin avisar en mi casa, bajo la lluvia, como si fuera el protagonista trágico de una película. Me equivoqué, susurró con la voz temblorosa. Debería haber luchado por ti en vez de contra ti. Por favor, hablemos. Casi me reí. ¿Dónde estaba ese remordimiento cuando se burlaba de cómo su familia me había engañado? ¿Dónde estaba ese dolor cuando dormía con su amante mientras yo estaba en casa cuidando a nuestro hijo? Le dije que se fuera. Y ahí fue cuando se le cayó la máscara. Una semana después, recibí un correo electrónico. Asunto. Por el bien de Theo, no me obligues a hacer esto. Abrí el mensaje. Fotos. Imágenes mías, saliendo con amigas, bebiendo en una despedida de soltera años atrás. Una captura de pantalla de mí bailando con un compañero de trabajo en la fiesta de Navidad de la oficina. Cosas completamente inocentes, pero manipuladas lo suficiente como para parecer comprometedoras. Y luego, el mensaje. Todavía puedo pelear por la custodia. A los jueces no les gustan las madres, inestables. Negociemos, antes de que esto se ponga feo. Sentí mi ritmo cardíaco acelerarse. No por miedo. Por rabia. Ryan estaba desesperado. Y los hombres desesperados cometen errores. Reenvié el correo a mi abogado. Su respuesta llegó de inmediato. No respondas. Vamos a provocarlo para que vaya más lejos. Y funcionó. A la noche siguiente, Ryan apareció de nuevo en mi casa. Soberbio, creyendo que me tenía acorralada. Lo que no sabía era que yo estaba grabando. Dame la custodia compartida, dijo, cruzándose de brazos. Y me olvidaré de esas fotos. Ningún juez quiere ver a una madre borracha y restregándose contra otros hombres. Lo miré, mi expresión completamente neutra. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? Su sonrisa se ensanchó. Lo sé. Me incliné hacia él, encontrando su mirada. Tienes razón. Sus cejas se alzaron, sorprendido. ¿Qué dijiste? Saqué mi teléfono y presioné play. Su propia voz llenó la habitación. Ningún juez quiere ver a una madre borracha y restregándose contra otros hombres. La sonrisa desapareció de su rostro. Tú. Solo chantajeando para conseguir la custodia, continuó su propia voz, resonando en las paredes. La cara de Ryan se puso pálida como un fantasma. ¿Me grabaste? Sonreí.
Simplemente no leíste la letra pequeña. Su cuerpo entero se tensó. Sabía exactamente lo que significaba esa grabación. Si llegaba a los tribunales, no solo perdería cualquier posibilidad de custodia, sino que también podría enfrentar cargos criminales por intento de coacción. Había perdido. Otra vez. Ryan se giró y salió furioso, azotando la puerta detrás de él. Y así, le clavé el último clavo a su ataúd. Pero aún quedaba un cabo suelto. La amante de Ryan. No me había olvidado de ella. Y al parecer, ella tampoco de mí. Porque al día siguiente, me llamó. Solo quiero hablar, suplicó. Me intrigó. Acepté encontrarme con ella en una cafetería, esperando una escena ridícula, algún tipo de confrontación. Pero cuando llegué, se veía, aterrada. Me mintió, soltó de golpe, antes de que siquiera me sentara. Levanté una ceja. ¿Sobre qué? Sobre todo. Me tendió su teléfono y comenzó a deslizar mensajes en la pantalla. Ryan le había estado diciendo exactamente las mismas cosas que una vez me dijo a mí. Solo estoy con ella por ahora, me iré en cuanto consiga la custodia. Solo espera un poco más, amor. Pronto serás la verdadera madre de mi hijo. ¿Y el peor de todos? Cuando tenga la custodia total, la cortaré por completo. No volverá a ver a Theo. El estómago se me revolvió. Esto ya no era solo por el dinero de su familia. Ryan estaba dispuesto a borrarme por completo de la vida de mi propio hijo. Es peligroso, susurró ella, bajando la mirada. Y no creo que haya terminado de intentar joderte. Le creí. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. Salí de la cafetería con una sola idea en mente, ponerle fin a esto de una vez por todas. Ryan no era solo un ex rencoroso. Era un hombre peligroso. Estaba intentando desaparecerme de la vida de Theo. Me había manipulado, chantajeado y usado la riqueza de su familia para controlarme. Pero ahora, yo tenía todo el poder. Lo primero que hice fue enviarle cada mensaje de la amante a mi abogado. Luego, me reuní con mi investigador privado. Sí. Había contratado uno. Porque conocía a Ryan. Sabía cómo era, predecible. Se creía intocable. Y los hombres como él siempre cometen errores. En una semana, mi investigador consiguió todo lo que necesitaba. Ryan había estado desviando dinero de la empresa de su propia familia. Cientos de miles de dólares transferidos a cuentas privadas. Usaba fondos de la compañía para pagar su estilo de vida de lujo, los hoteles y a su amante. ¿La mejor parte? Su padre, el mismo hombre que intentó manipularme, no tenía idea. Respiré hondo y marqué el número de Charles, mi ex-suegro. Reúnase conmigo en su oficina. Ahora. Entré sola a la sala de juntas, pero no tenía miedo. Frente a mí estaban Charles, sus abogados, y Ryan, con su sonrisa de siempre, creyéndose intocable. No tienes caso, se burló Ryan. Solo firma el acuerdo de custodia y supéralo. Sonreí. No estoy aquí por la custodia. Deslicé una carpeta gruesa sobre la mesa. Estoy aquí para mostrarle a tu padre en qué has estado metido. Charles frunció el ceño mientras hojeaba los documentos. Observé cómo su expresión pasaba de la confusión al horror. Ryan, ¿qué es esto?, murmuró. Ryan se puso pálido. Papá, no es nada, ella está mintiendo. ¿Robaste dinero de la empresa?, rugió Charles, arrojando los papeles sobre la mesa. Sus abogados empezaron a susurrar entre ellos, alarmados. Pero yo aún no había terminado. Saqué otra carpeta. Y aquí está la prueba de que Ryan intentó chantajearme para quedarse con la custodia. Deslicé mi teléfono por la mesa y presioné play. La grabación de Ryan admitiendo su plan resonó en la sala. Silencio absoluto. Ryan abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Estaba acabado. Charles se giró lentamente hacia su hijo. Su voz era peligrosamente calma. Lárgate. Ryan retrocedió, sus ojos saltando de un lado a otro, buscando apoyo. Papá, por favor, ella está poniéndote en mi contra. He dicho que te largues. Y así,
Ryan fue expulsado de su propio imperio familiar. Su padre presentó cargos en su contra. Sus cuentas fueron congeladas. Su amante lo abandonó. ¿Y yo? Me quedé con la custodia total, la mitad de sus bienes y protección legal absoluta. Ryan no solo perdió. Fue borrado. Un año después. Nunca volví a saber de Ryan. Después de que su padre lo desheredó, huyó del país para empezar de nuevo, también conocido como escapar de sus crímenes financieros. Lo último que escuché fue que vivía en un diminuto apartamento en Tailandia, arruinado y solo. Su madre intentó contactarme una última vez, suplicando ver a Theo. La bloqueé. Theo y yo nos mudamos a una nueva casa, lejos de su legado tóxico. Por primera vez en años, podía respirar. Esa noche, mientras arropaba a Theo en su cama, me miró con esos ojos grandes e inocentes. Mami, ahora estamos a salvo. Sonreí y le acaricié el cabello. Sí, cariño. Ahora estamos a salvo. Y lo estábamos. ¿Por qué esta vez? Yo sí había leído la letra pequeña. Un año después de haber enterrado a Ryan y el legado de su familia, mi vida finalmente era mía otra vez. Theo estaba floreciendo, feliz, sano y completamente ajeno al caos que su padre había dejado atrás. Nos habíamos mudado a un pequeño pueblo costero, donde nadie susurraba sobre la caída de mi exmarido ni sobre la vergüenza de su familia. Por primera vez en años, podía ser simplemente yo. Pero la vida aún tenía una última sorpresa para mí. Una tarde, estaba en una cafetería, disfrutando de mi café, cuando alguien se deslizó en el asiento frente a mí. ¿Te ves diferente? Levanté la vista y casi derramé mi bebida. Era Lauren. La exesposa del hermano mayor de Ryan. La mujer a la que habían intentado destruir antes que a mí. Se veía más fuerte ahora, serena, segura. Nada que ver con la voz aterrada que había escuchado por teléfono meses atrás. Tú también, respondí con una pequeña sonrisa. Ella exhaló y sacó una foto, deslizándola por la mesa. Una niña de unos 6 años, con unos ojos azul brillante. Quería encontrarte. Agradecerte. Lo que hiciste, no solo te salvaste a ti misma. Los expusiste. Y gracias a eso. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Recuperé a mi hija. Mi garganta se cerró. ¿Ganaste la custodia? Lauren asintió, su voz temblando. Cuando los tribunales vieron lo que te hicieron a ti, reabrieron mi caso. El juez falló a mi favor. Tragó saliva con fuerza. Ya no la controlan. Nunca más podrán hacerlo. Un nudo se formó en mi pecho. Yo había pensado que mi lucha solo era por Theo y por mí. Pero al derribar a esa familia, también había salvado a alguien más. Alargué la mano y le apreté la suya. Se metieron con las mujeres equivocadas. Lauren sonrió con malicia. Maldita sea, claro que lo hicieron. Esa noche, me senté en el porche, observando a Theo jugar en el jardín. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando por encima del hombro. No tenía miedo. No estaba atrapada. Era libre. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para algo más. Pasé tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado lo que se sentía vivir. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de alguien a quien había conocido recientemente, un padre soltero de la nueva escuela de Theo. Hey, conozco un lugar hermoso en la playa. ¿Te gustaría cenar conmigo algún día? Sonreí. Tal vez era hora de decir que sí. Porque mi historia no era solo sobre venganza. Era sobre renacer. Y no solo iba a vivir. Iba a florecer.